Bienvenidos, hijos de rol, una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una nueva edición de la iniciativa de RPG Day, en la que respondemos, como ya sabéis, una pregunta diferente cada día a lo largo del mes de agosto. Y hoy nos toca la pregunta número, déjame que lo mire, la número 15, que nos pregunta qué tipos de fuentes de inspiración usas más a la hora de rolear o los usas más para los juegos de rol. Eh, Bueno, yo creo que principalmente diría que los libros, para empezar, tienen una gran influencia sobre mí. Ya sabéis que soy un gran apasionado de los libros, sobre todo la fantasía, la ciencia ficción y el horror. Entonces, los libros pues como siempre estoy leyendo y siempre estoy con algún libro en las manos, pues siempre estoy absorbiendo las ideas, siempre estoy pensando, de vez en cuando siempre que el libro, cuando leo un libro, pues siempre estoy pensando, esto lo puedo usar en alguna partida, esto me mola, cómo lo podría meter por mi campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, a la hora de una relación más directa entre, digamos, los libros y los juegos, bueno, vamos a ir por partes también. Otra fuente de inspiración muy, muy importante para mí son las películas y las series, pero yo diría que sobre todo las películas. ¿Por qué? Porque las películas y las series son un medio visual, eh, lo cual hace que a la hora de crear imágenes, a la hora de escribir, sobre todo cuando estás improvisando una descripción, un personaje, un NPC, lo que sea, pues a la hora de escribir algo es mucho más fácil si tienes la imagen en tu cabeza. Tú realmente estás describiendo esa imagen que tienes en la cabeza. Eh, que es mucho más fácil que si, digamos, trasladarlo desde las páginas de un libro, que salvo que seas capaz de recordar las palabras exactas, pues lo que tienes que, digamos, hay una traslación mayor, ya que las páginas realmente tú lo que estás describiendo es la forma en que tú te lo has imaginado al leer ese libro. Y claro, las imágenes que nosotros nos formamos a la hora de leer un libro, pues suelen ser más difusas que las que nos formamos que las que te recordamos al ver una peli o una serie. Suelen ser más variables, menos definidas, menos concretas. eh, y realmente es mucho más fácil describir algo que hemos visto en una serie o en un libro. En una película, perdón. Entonces, de los libros, sobre todo lo que cojo son ideas narrativas, de historias, de personajes, también de, digamos, de actitudes de un personaje, por ejemplo, o de, no sé, mundos, posibilidades, ideas políticas, sociológicas, de cómo puede ser estar organizada una sociedad, de cómo pueden ser los vampiros. Yo qué sé, ahora por ejemplo me estoy leyendo este libro que veis aquí, Cargo en Comfort, de Dan Simmons, que es de vampiros, aunque unos vampiros bastante diferentes de lo como nos los imaginamos normalmente. Y entonces determinadas conversaciones e intercambios entre distintos personajes, pues me han dado muchas ideas a la hora de cómo, digamos, interpretar a distintos personajes eh, en partidas, por ejemplo, de vampiros que pueda hacer en el futuro. Entonces habla de eso, también de crear, de interpretar personajes. El hecho de, digamos, de estar leyendo, de la cantidad de detalles que te da la lectura de un libro, pues te ayuda mucho a la hora de crear personajes también. Y eso, luego series, pues en cambio lo que te ayuda mucho es sobre todo al apartado visual, al apartado de describir algo. Em, y también creo yo que tanto películas como, pero especialmente series también nos ayudan mucho a la hora de crearnos las imágenes o la idea de determinados arquetipos dentro de una historia. Em, el típico, yo qué sé, el típico tabernero, el típico hacker, el típico, lo que sea, esos arquetipos de personajes, pues en los libros cuando nos encontramos en los libros los libros nos ayudan mucho a la hora de interpretarlos y de desarrollarlos profundamente, pero las series y los libros nos ayudan sobre todo a la hora de la descripción inicial. Entonces a mí es como me ayudan más. Entonces yo saco muchas ideas tanto del uno del otro
y sobre todo cómo me influyen, pues hay veces que, por ejemplo, estoy leyendo un libro, estoy viendo una serie, estoy viendo una película o lo que sea, eh, y entonces de lo que sea de algo que aparezca en el libro, de lo que trata el libro, pues a lo mejor digo, pues yo me gustaría hacer una partida de rol de esto. Eh, por ejemplo, de Carrion Comfort, pues ahora de leer Carrion Comfort me ha dado muchas ganas de jugar una partida relacionada con vampiros, en la que aparezcan vampiros. ¿Qué más? Cuando vi una película japonesa llamada Samurai Resurrection, me parece, pues me hizo que me dieran ganas de hacer una partida que luego que la tenéis en el canal, que es la de World of Resurrection, esa ahí mezclando esa peli con Samuel Jack y algunas cosas que improvisadas ahí, pues salió eso, que está bastante divertida. Entonces, digamos que desde ese punto de vista los distintos medios, el escrito, el visual, lo que sea, pueden ser iniciadores a la hora de yo buscar jugar una partida o una serie de partidas. Pero también puede ser al revés, que yo cuando vaya a jugar a una partida de algún juego, puede ser de lo que sea, pues busque contenido relacionado con ese juego, con esa ambientación para yo inspirarme a la hora de, ya sea, dirigir o interpretar los personajes. Ejemplo, cuando yo estaba jugando a la Leyenda de los Cinco Anillos, pues me vi una película que se llamaba Harakiri, que es una película antigua, japonesa, muy chula, de samuráis. También me vi alguna otra más de Akira Kurosawa, me vi alguna y no sé, algunas cuantas más. Me leí un libro que se llamaba Shogun, que también es un libro escrito por un occidental, pero que es bastante fiel a la cultura. Creo yo, dentro de mi limitado entender, es bastante fiel a la cultura y al espíritu y a la historia japonesa. Y entonces bueno, habla de los años posteriores al que se impusiera el reinado del shogunato de los Tokugawa, y cómo se llegó allí y la llegada digamos, del que se conoce como el primer samurái occidental y su historia y tal, está bastante bien. Entonces me ayudó mucho a la hora de entender cómo era la etiqueta japonesa, cómo era la mentalidad japonesa, porque el aspecto del guerrero, pues sí que había leído yo libros el libro de los Cinco Anillos de Musashi Miyamoto, y el Hagakure, me parece que se llama otro libro que también leí, de otro samurái, también muy interesante. Entonces ese apartado más o menos lo tenía medio claro, también por mangas y animes y esas cosas, que también es otra cosa que me ha influido, pero yo diría que menos en mis partidas de rol, no sé muy bien por qué. Pero... ¿Qué estaba diciendo yo? Pero a la hora de entender la etiqueta y el espíritu japonés, el honor, el sacrificio, todo eso me ha ayudado mucho ese libro, Shogun. Entonces, digamos, esas dos formas que tienen para inspirarme, vamos, de las dos formas de las que me inspiro de los distintos medios a la hora de a la hora de jugar a juegos de rol. Em, y bueno, yo creo que eso en ese apartado también os quiero comentar ahora, digamos, algo que ya mencioné en otro vídeo, pero que es, digamos, cómo adaptar tú historias, contenido de un medio a los juegos de rol. Em, lo típico es, pues, te estás leyendo un libro, quieres hacer una partida ambientada en ese mundo, o eso sería fácil, quizás. Lo complicado es, digamos, hacer adaptaciones no exactas. Que adaptaciones exactas también puede ser muy complicado, pero en ambos casos creo que lo fundamental es identificar lo esencial de ese medio, de esa fuente. Eh, si estás intentando recrearlo de la forma más fidedigna, entonces lo que tienes que buscar es qué es lo que realmente define a ese contenido, qué es de verdad la esencia de ese contenido, qué es, digamos, el sabor, el sentir particular de ese contenido. Puede ser el tono, puede ser una determinada estructura narrativa, puede ser también determinadas técnicas narrativas,
puede estar en el modo en que se escribe los diálogos en un libro, puede ser muchas cosas. Buscar realmente qué es lo esencial de ese contenido, y eso es en lo que tenéis que centrar en adaptarlo. Eso es lo que tenéis que mantener. Tener en cuenta que las adaptaciones siempre hay que cambiar cosas. Siempre. No podéis adaptar literalmente. No podéis adaptar directamente de un medio a otro. Son medios diferentes, siempre va a haber que hacer cambios. Y el error que comete mucha gente a la hora de adaptar libros a películas, eh, y a otros medios en general, es no hacer cambios. Normalmente porque los fans pues somos unos quejicas, en cuanto vemos cualquier cambio mínimo pues nos andamos quejando. Pero los cambios son siempre necesarios a la hora de adaptar de un medio a otro. Entonces, intentar identificar cuál es el núcleo, cuál es la esencia de eso que queréis adaptar, eh, y con el resto pues no tengas miedo de cambiarlo y digamos adaptarlo propiamente dicho al medio, que es el juego del rol, y a sus particularidades. Em, También, ¿qué más? Sí, también la otra cosa que podéis hacer es que si lo que nos interesa no es tanto hacer una adaptación fidedigna al material original, sino simplemente determinados elementos, o digamos hay cosas que os llaman determinadas cosas que os llaman, que queréis adaptar o que queréis incluir en partidas, eh, entonces lo que tenéis que hacer es también algo similar, es que buscar qué es exactamente eso que os está gustando. Es cuando yo estoy leyendo este libro de vampiros, es el hecho de que los vampiros puedan controlar la mente de las personas, o el hecho de que los vampiros sean, digamos, o el hecho de que los vampiros manipulen a las personas y las controlen, por un medio u otro, pero digamos el hecho de que sean básicamente una forma muy, muy, muy exorbitada digamos, de control, de manipulación, de influencia, y además que lo usen que digamos lo usen para provocar violencia, para crear violencia, y que esa violencia digamos, les atraiga y les haga fuertes y les haga, es de placer. Eh, eh, entonces a lo mejor no, a la hora de tomar lo que a mí me gusta de este libro, el hecho de que sean vampiros puede no ser fundamental en sí. O quizás el hecho de que los vampiros puedan controlar la mente de otras personas, como hacen en el libro, no es fundamental. Quizás lo que a mí me gusta es la manipulación, el control, esa idea de una persona que es capaz de someter a otra a su voluntad de una forma tan horrible. Eh, y eso puedo coger simplemente eso e introducirlo en una ambientación completamente diferente, con una historia completamente diferente y con personajes completamente diferentes, y aún así me mantendrá lo que a mí me ha gustado, lo que a mí me ha cautivado. Así que digamos eso es sobre las dos formas que yo os recomiendo a la hora de adaptar contenido que os guste a juegos de rol. Sí, y por cierto, a la hora de adaptar también tener en cuenta que las mecánicas deben soportar, deben fomentar digamos, esa esencia de la que os estaba hablando ante todo, ese núcleo del otro medio, todo lo que es su particular sabor, su núcleo, digamos, su identidad. eh, las reglas, en mi opinión, deberían hacer lo posible por recrear ese sentimiento, esa identidad. No es simplemente que vosotros, que también lo podéis hacer, vosotros simplemente con vuestra narración y vuestros poderes de GM, da igual que estés usando Fate, que Dragones y Mazmorras, Advanced Dungeons and Dragons, podéis cogerlo y usando esas reglas, transportar de forma fidedigna ese material. Pero para hacerlo de forma más fácil y de forma más, digamos, segura, eh, de forma que os va a ayudar y que vais a conseguir que ese sentimiento, esa recreación se mantenga constante a lo largo de todas vuestras partidas, intentar que las reglas, digamos, soporten eso que vosotros queréis trasladar, esa esencia del medio que queréis trasladar. Eh,
Por eso una de las cosas que cambian en los juegos de Apocalypse World es los movimientos. Los movimientos cambian de un juego a otro para poder recrear el sentimiento de cada género o de cada tipo de partida que se intenta crear en cada juego. Eh, o Fate con sus aspectos realmente lo que intenta crear es una especie de framework para recrear distintos elementos narrativos propios de toda clase de historias, a partir de esa base que son los aspectos. Entonces, intentar usar juegos que os ayuden a la hora de crear vuestras historias o de incluir esos elementos en vuestras historias. Y aunque tampoco os obsesionéis con ello, no lo necesitáis. Si queréis llegar a recrear algo muy fidedignamente, sí que os recomiendo que busquéis juegos que os ayuden en ello. Si simplemente queréis incluir elementos determinados, a no ser que el juego se os ponga mucho en vuestro camino, podéis coger casi cualquier juego y adaptarlo y a incluir esos elementos. Y bueno, creo que esta charla se me ha hecho bastante larga. Hoy venía con ganas de hablar. En fin, pero espero que os haya sido interesante. Ya sabéis que si os gusta esta iniciativa, no tenéis que, por favor, os pido que os lo compartáis. Dejaré el link a las preguntas de esta edición en la descripción del vídeo, así que compartirla por las redes sociales y si os ha gustado, pues compartir este vídeo también. Darle a me gusta, suscribiros al canal. Y en fin, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe.